Mil bendiciones para ti que dispones de un poco de tiempo para escuchar este mensaje. El tema de hoy es un tema muy especial. Hoy conoceremos 7 preguntas que te ayudarán a saber si eres espiritual o si eres carnal. No sé cuánta relación usted tenga con este tema, pero es mi deber enseñarles una verdad expuesta en la palabra de Dios, la cual dice que existen 2 tipos de personas: aquel que es carnal y aquel que es espiritual. Te preguntarás, ¿qué es ser carnal? Te lo diré de la siguiente manera. El carnal, según la palabra de Dios, es aquel que anda conforme a las obras de la carne. Y el término carne en la Biblia, en este contexto, se usa para hacer referencia a la naturaleza pecaminosa del hombre, al hombre caído, al hombre viejo, a la vieja naturaleza y al asiento de todo lo malo en el ser humano. También te preguntarás, ¿qué es ser espiritual? Ser espiritual es vivir siendo nuestro espíritu regenerado por Dios e impulsado por su Espíritu Santo como consecuencia de estar en Cristo, viviendo así en los frutos que solo produce el Espíritu Santo de Dios. Ser espiritual, en otras palabras, es vivir siempre buscando las cosas de arriba, las cosas celestiales y las cosas que pertenecen al reino de Dios. El siguiente pasaje que les voy a compartir les ayudará a saber y a conocer acerca de las obras de la carne y acerca del fruto del Espíritu Santo. Leamos el pasaje que se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al versículo 23, y dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gracias a Dios que este pasaje habla muy claramente acerca de las obras de la carne, que si se siguen, terminamos convirtiéndonos en carnales. Y también habla claramente acerca de los frutos del Espíritu, que si andamos en ellos, siempre será la mejor evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios. Existe otra pregunta que muchos se harán, la cual es: ¿se puede ser cristiano y ser carnal? ¿Se puede ser un hijo de Dios y vivir en la carne? Veamos qué dice la Biblia. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 dice: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo escribe a los creyentes en Corinto y deja bien claro que habían allí creyentes que eran espirituales, pero también que habían otros creyentes que eran carnales, los cuales también llama niños en Cristo. La Biblia también llama a aquellos cristianos carnales inmaduros. En otras palabras, un cristiano carnal es un cristiano
que todavía no ha alcanzado madurez. Leamos en Romanos, en el capítulo 8, versículo 5. Este versículo es muy importante en el tema de hoy. Dice de la siguiente manera: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pensar, que es una de las palabras claves en este versículo, significa atender, detenerse, estudiar sobre, complacerse en, amar y pensar en. Los que son de la carne terminan siempre pensando en las cosas de la carne, pero los que son guiados por el Espíritu Santo siempre terminan pensando en las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios. Partiendo de aquí, llegan las 7 preguntas esperadas que nos ayudarán a saber si nosotros somos carnales o somos espirituales. Te invito a que prestes mucha atención y que reflexiones en cada una de ellas. La primera pregunta dice: la mayoría del tiempo, ¿qué es en lo que más piensas? ¿En lo carnal o en lo espiritual? La pregunta número 2 dice: ¿qué es en lo que más te ocupas? ¿En las cosas que tienen que ver con el espíritu o con la carne? La pregunta número 3 dice: ¿qué es en lo que más te gusta pensar? ¿En lo carnal o en lo espiritual? La pregunta número 4 dice: cuando te sientes libre de todo, ¿a dónde van comúnmente tus pensamientos? ¿Acaso vuelan hacia lo carnal o toman un rumbo hacia lo espiritual? La pregunta número 5 dice: en la soledad de la noche, al abrazar tu almohada, ¿en qué dirección apuntan tus pensamientos? ¿Hacia lo espiritual y bueno o hacia lo carnal? ¿Piensas en las cosas de la carne o en las cosas del espíritu? Y antes de continuar con las 2 últimas preguntas, algunos dirán: ¿pero por qué todo tiene que ver con el pensamiento? Es fácil la respuesta. El versículo 5 de Romanos capítulo 8, el cual hemos leído, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. La pregunta número 6 dice: en este momento de tu vida, ¿buscas estar siempre en comunión con Dios, procurando tu bienestar espiritual? Y la pregunta número 7 y última dice: en este momento de tu vida, ¿se van tus pensamientos y afectos tras las cosas de este mundo, tras lo terrenal y temporal y pecaminoso? Medita, piensa muy bien en estas 7 preguntas. Háztelas, y ellas te ayudarán a determinar si eres alguien que está viviendo siempre bajo la dirección del Espíritu Santo o simplemente bajo los designios de la carne. Ahora bien, si al momento de hacerte estas preguntas has descubierto que eres una persona espiritual, ¿qué debes de hacer? Déjame decirte que lo único que debes de hacer es seguir creciendo en el Señor, seguir madurando, seguir edificándote, seguir avanzando siempre hacia sus propósitos, seguir llenándote más y más de la palabra de Dios, viviendo siempre en oración. Pero si has descubierto que eres alguien carnal, ¿qué debes de hacer? Déjame decirte rápidamente lo que dice la Biblia acerca de lo que debes de hacer. Si eres alguien que está viviendo en la carne, deja de satisfacer los deseos de la carne. Deja de obedecer a los impulsos carnales. Acuérdate que la carne tiene una voluntad y tiene un designio, y siempre será su intención arrastrarte
bajo sus obras pecaminosas. Dice la Biblia también que debemos de ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y el mal para siempre elegir el bien. Dice la Biblia también que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos. Alimenta siempre tu espíritu a través de la oración y la lectura y el escudriñar de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Recuerda que al ser guiados por el Espíritu Santo, las palabras de Cristo estarán en nuestras mentes. El amor de Cristo estará en nuestras acciones y el poder de Cristo nos ayudará a tener dominio propio para no satisfacer los deseos de la carne. Termino con dos versículos muy importantes. Romanos capítulo 8, versículo 12 al 13 dice: Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y el versículo 14 dice: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Deseo que este mensaje sea de edificación para tu vida. Te invito a suscribirte al canal, comparte este video y deja tu comentario. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta una próxima ocasión.